Sin duda alguna, todos nosotros conocemos o al menos hemos escuchado sobre aquella historia, sobre aquel mito del paraíso edénico. Normalmente cuando hemos escuchado sobre este tipo de pasajes bíblicos, sobre este tipo de historias bíblicas, especialmente cuando estábamos en nuestros días de infancia, de adolescencia, de preadolescencia, incluso en la juventud, y aún cuando hemos sido adultos, quizás muchos de nosotros, los adultos, nos trasladamos a aquella época, visualizamos aquel paisaje, valga la redundancia, realmente edénico, paradisiaco, donde se respira todo lo que tenga que ver con un ambiente de paz, de tranquilidad y de felicidad. Algo que realmente por lo común no es precisamente el ambiente que rodea nuestras vidas. De una manera u otra, sin duda alguna, incluso nos gusta escuchar hablar sobre este aspecto del paraíso porque es un anhelo de nuestras propias almas, el anhelo de poder vivir, el anhelo de poder habitar en un ambiente, en un mundo completamente diferente al cual normalmente habitamos la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos. Sin embargo, siempre surge una gran pregunta. ¿Y dónde estaba el paraíso edénico? ¿Realmente existió el jardín del Edén? Y repito, ¿y si este jardín existió, dónde estaba ubicada? ¿O dónde queda este jardín? Esta interrogante es la que precisamente en esta ocasión vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes. Te recordamos que si te gustan nuestras enseñanzas, agradecemos infinitamente que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes en nuestra misión compartiendo un like y ayudando, bueno, quise decir, regalándonos un like y compartiendo nuestras enseñanzas con tus seres queridos. Si nosotros nos vamos al libro de la Santa Biblia, su primer libro, mejor dicho, lo que es el Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Todos nosotros, repito, hemos escuchado sobre esta historia o sobre este mito, dependiendo con el enfoque que nosotros le vayamos a dar en un momento determinado, desde el punto de vista estrictamente espiritual o desde un punto de vista estrictamente intelectual o filosófico. Dicen los grandes maestros de la luz que el bendito vientre de la diosa madre del mundo es el mismísimo Edén. E incluso afirman de que el Edén es el mundo etérico, una forma de afirmar, es decir, de decir sí existe el Edén, pero no como normalmente lo hemos entendido desde un punto de vista literal, de acuerdo como dicen las escrituras de la Santa Biblia, sino que el mismo es parte del mundo etérico, es parte del vientre de la bendita diosa madre del mundo, entre otras trascendentales interpretaciones que se le da al paraíso edénico. Más adelante dice el libro del Génesis, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal. Estos, obviamente, también estaban ubicados o se encuentran ubicados en este paraíso edénico. Mis apreciadas amigas, respetados caballeros, como siempre decimos en nuestros estudios, cuando vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, estamos hablando de un aspecto meramente simbólico. De hecho, en nuestro tema anterior, donde precisamente nos interrogábamos, nos preguntábamos a nosotros mismos, ¿y será que existió Adán y Eva? ¿Realmente existieron? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? Y si existieron, ¿cómo fueron? ¿Quiénes fueron ellos? Básicamente esa era la pregunta que nos hacíamos en el tema que desarrollamos anteriormente. Y fíjate que hablamos de que precisamente Adán y Eva fueron toda una raza
de hombres y mujeres que habitaron el antiguo continente Lemur. En este caso, pues, haciendo referencia de que cuando estamos hablando de Adán y Eva, no estamos hablando de un único hombre ni de una única mujer, sino de una raza que llevó ese nombre. Obviamente desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista trascendental que existe en lo que son las Sagradas Escrituras, e incluso también comentábamos de que el libro del Génesis es un libro de alquimia para alquimistas. En ese sentido, cuando nosotros estamos hablando del Edén, no solamente estamos hablando del vientre de la bendita diosa madre del mundo. Cuando estamos hablando del Edén, no solamente nos estamos refiriendo, digamos, al mundo etérico. Cuando hablamos del Edén, nos estamos refiriendo incluso al mismísimo sexo, pero desde su punto de vista más puro y más trascendental. De hecho, este está íntimamente relacionado con el éter. ¿Por qué? Porque el mundo etérico es la morada de nuestras fuerzas sexuales. Seguimos avanzando y ahí poco a poco vamos a ir desglosando estos misterios, estos aspectos alquímicos que aparecen en el libro del Génesis y que obviamente están descritos en ese simbólico paraíso edénico. Dice el versículo 10 del capítulo 2 del libro de Génesis, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, entre otras cosas, pues. Dice esto entre muchísimas otras cosas. Lo importante que nosotros debemos ir entendiendo, ir asimilando de manera progresiva, es que precisamente esos ríos de agua viva que existen en el paraíso edénico son los que le permiten al hombre y la mujer entendida llegar a regenerarse. Son los que les permiten realmente fabricar lo que es el verdadero amor. Obviamente, es un aspecto absolutamente utópico cuando el hombre y la mujer están formando una pareja absolutamente disfuncional, cuando en definitiva existe un matrimonio que no se corresponde, que en el cual lo único que vive y lo único que rige, ¿verdad?, es la infelicidad. En todo matrimonio donde rige la infelicidad, esto que estamos hablando ahorita obviamente es una utopía. Es algo absolutamente, bueno, casi, dice el venerable maestro Avatara de Acuario, Samael Aun-Weor, que no existe cosas imposibles sino hombres incapaces. Pero es casi que imposible para este tipo de matrimonios, ¿verdad?, poder, en este caso, beber de las aguas puras de vida y poder encarnar los misterios alquímicos que aparecen en el libro del Génesis. Fíjate que nos dicen precisamente los grandes maestros de la luz que el que bebe de las aguas puras de la vida nunca jamás volverá a tener sed. Y eso se lo decía Jesús de Nazaret, precisamente a aquella mujer que se tropezó junto al pozo. Y es que precisamente es un símbolo también que aparece en este, digamos, en este versículo del Nuevo Testamento, porque las aguas purísimas que nos permiten en este caso no volver a tener sed son las aguas del mismísimo Edén, y que a su vez son el reflejo del amor divino, del amor más puro. Entonces, repito, para nosotros poder no solamente entender, sino encarnar estas enseñanzas, tenemos que caminar, tenemos que transitar el sendero del amor, el sendero del matrimonio, pero no del matrimonio disfuncional, sino del matrimonio perfecto. Fíjate que luego dice, en el versículo del 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. Todos nosotros conocemos este pasaje bíblico. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás.
Todos nosotros, yo creo que bueno, hasta los niños más chiquititos, porque ven las caricaturas, ven los dibujos animados y todo aquello, conocen este pasaje bíblico donde el Señor, luego de que coloca a- al mítico Adán en este paraíso edénico, le dice, bueno, todo lo que está aquí es tuyo, excepto el árbol del bien y del mal. De ese no debe comer, porque luego de que lo pruebes, luego de que logres comer del mismo, pues lamentándolo mucho, conocerás el dolor, conocerás el sufrimiento y conocerás la enfermedad y conocerás la muerte. En otras palabras, son las enseñanzas que se nos han enseñado a nosotros como cristianos. Fíjate que desde ese punto de vista nos enseñan los grandes iluminados de la humanidad que cuando nosotros, los seres humanos, porque todos nosotros formamos, en algún momento fuimos parte de aquella antigua raza edénica, cuando nosotros moramos en ese paraíso, ¿verdad? Todos los sonidos de las vocales, y esto es algo simbólico que hemos estudiado en nuestro curso de autoliberación espiritual cuando hemos hablado sobre el mantra, ¿verdad? Cuando hemos hablado sobre el verbo, y bueno, esos sonidos de las vocales vibraban de manera armoniosa, poderosa, dentro de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, ¿verdad? Mantenían de manera activa, de manera completamente armónica, como acabo de decir, potenciado cada uno de nuestros chakras y cada uno, digamos, de las facultades internas de nuestro propio ser. Precisamente por caer en la desobediencia, en lo que se conoce como el error o el pecado, y con el paso de los siglos, el ser humano, nosotros, ¿verdad? Los descendientes de aquella antigua raza lemur, que es la misma raza de Adán, pues fuimos degenerando esos sentidos y fuimos perdiendo el contacto con la realidad trascendental. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros, a través de la luz de la conciencia y llenos de muchísima, pero muchísima voluntad. De hecho, necesitamos una verdadera voluntad de acero, un temple trascendental para poder, en este caso, recuperar, rescatar y despertar estos maravillosos sonidos trascendentales de la naturaleza y que están íntimamente relacionados con esas facultades que normalmente le llaman extrasensoriales, pero resulta que forman parte de una naturaleza superior en cada uno de nosotros, pero que en este instante, como consecuencia de nuestros errores, se encuentran aletargados, se encuentran adormecidos, perdón, pero que a través de un trabajo consciente y constante podemos volver a activar. Siguiendo con este estudio que estamos haciendo, dice luego en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1, pero la serpiente era astuta, ¿ve? Porque Adán, bueno, lo colocaron allí, dijo, bueno, aquí me dieron de todo, pero de este árbol no voy a comer. Todos nosotros sabemos aquel pasaje bíblico, simbólico, donde dice que de la costilla de Adán salió Eva, porque Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo. En fin, todo un aspecto simbólico. Aparece Eva y viene el maligno y comienza a tentarla. Todos nosotros, lo digo como por quinta, sexta vez, conocemos este relato bíblico. Estamos simplemente haciendo un poquito de memoria. Y dice en las Sagradas Escrituras que esa serpiente tentadora del antiguo Edén era extremadamente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces se acercó a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí estaba tentándola, retando a Eva para que cayera en la tentación. Fíjate que luego de que hay esta tentación, ¿verdad? De parte de la serpiente tentadora, también conocemos la flaqueza de Eva, simbólica, esa flaqueza simbólica de Eva, la cual se deja arrastrar por los malos consejos de este mal amigo que tenía en el paraíso edénico y terminó comiendo del fruto prohibido, como también se nos ha enseñado en términos coloquiales, y llevando a su marido, a su esposo, a comer del mismo. Lo importante, lo trascendental dentro de la alquimia sagrada es que nosotros podamos entender de que esta serpiente
tentadora, ¿verdad? Esta serpiente extremadamente astuta no vive fuera del ser humano, sino que está dentro del ser humano. Lo más triste, lo más lamentable, quizás hasta lo más espantoso, es que el origen de esta serpiente, ¿verdad? Fue un error catastrófico que en algún momento, incluso un error catastrófico que cometió la divinidad. Pero esto es un tema que nosotros más adelante vamos a desarrollar y vamos a aclarar para todos ustedes. Sin embargo, mientras tanto vamos desglosando estas enseñanzas. Cuando estamos hablando de la serpiente tentadora, cuando estamos hablando de esa antigua serpiente enemiga, maligna y astuta, estamos conversando de manera simbólica de un aspecto que vive, repito, dentro del ser humano y que dentro de los círculos iniciáticos, en el ámbito, en el área de lo que son los estudios iniciáticos, entre comillas, ocultistas, se le conoce con el término de órgano cundartiguador. Esa es la serpiente tentadora del Edén. Esa es la serpiente de la pasión. Porque es que tenemos que hacer una clara diferenciación. Una cosa es el amor trascendental y otra cosa muy diferente es la pasión, el sexo, ¿verdad? Y todo lo que es ese aspecto meramente carnal que vive en nosotros los seres humanos. El instinto, ¿verdad? La pasión, digamos, el placer y el sexo como tal, en un momento determinado se mezcla con el amor, pero no es el amor. Lamentándolo mucho, la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, conocemos el instinto, conocemos el placer, conocemos la sexualidad, pero desconocemos el amor trascendental. Y lo peor del caso es que nosotros somos expertos en matar el verdadero amor. En eso nosotros, y me estoy incluyendo nosotros, los seres humanos, tenemos un PhD, un doctorado, un verdadero doctorado matando el verdadero amor. A través de la pasión, ¿verdad? Matamos el amor rapidito, con nuestra lujuria, con nuestra lubricidad, con nuestra lascivia, pero también la matamos obviamente a través de nuestros actos, a través de nuestras mentiras, a través de todas esas cosas que a veces rodea lo que es la vida de una pareja y que termina destruyendo lo que en un principio debía ser. Precisamente porque nos dejamos llevar por las fuerzas de la pasión, por las fuerzas del mal, que está representada en la desobediencia, que está representada en la lujuria, que está representada en la falsedad, en la mentira y en todos esos aspectos que cuando nos venimos a dar cuenta han terminado por destruir aquello que se conoce muy poéticamente con el nombre de amor. Entonces, esos, digamos, efluvios, esas fuerzas que nos mueven a nosotros, a los seres humanos, están íntimamente relacionados con esos, digamos, con esas energías instintivas que emanan, que brotan desde el fondo del órgano cundoarticulador o también como se le conoce como la cola de Satanás. De hecho, ahí en pantalla, ¿verdad? De su dispositivo, de manera gráfica hemos colocado una persona que todavía tiene que posee el vestigio de la cola del órgano cundartiguador. Dentro de los términos médicos sabemos que se le dan otro tipo de nombre, ¿verdad? Cuando de pronto una persona nace con el coxis demasiado alargado, que no es el tema médico que estamos o clínico que estamos desarrollando en este instante, anatómico, pero en los mundos internos, dentro de lo que es la anatomía, digamos, espiritual, así dentro de la anatomía espiritual de nosotros los seres humanos, el hombre y la mujer ha desarrollado como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del pecado y de algunos malos cálculos, incluso afirman los grandes maestros de luz que en su momento realizaron seres divinos tratando de salvar a la humanidad, pues han colocado y hemos desarrollado por esa misma influencia lo que se conoce como la cola de Satán o el órgano cundartiguador, ¿verdad?
la cual es el resorte secreto de nuestra lujuria y de todos los aspectos que vienen ligados con la pasión carnal y que llevó al ser humano, tanto a la mujer como al hombre y a la mujer, a comer del fruto prohibido. Y fíjate que luego de que viene la serpiente tentadora, esa fuerza, ¿verdad? Digamos, pasional que nos lleva a pecar a los seres humanos y que está dentro de nosotros, simbólicamente ella se sentía tentada por ella misma, ¿verdad? Se sentía, en este caso, movida, impelida por esas fuerzas internas que se le conoce como la serpiente tentadora. Y simbólicamente la mujer respondió a la serpiente que, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, fíjate, el paraíso edénico, decíamos en un principio, es el mismo sexo. Y si nosotros observamos prácticamente, no exactamente, pero prácticamente en el medio de nuestro cuerpo, vamos a conseguir lo que son nuestras glándulas sexuales y nuestro sexo como tal, independientemente que seamos hombres o en el caso de las mujeres. Y fíjate que está allí, en el medio del huerto edénico, en medio de ese templo sagrado, de esa tierra sagrada, que es nuestro propio cuerpo físico, porque es allí precisamente donde está el Edén, ahí está el árbol, de donde lamentándolo mucho, en un momento determinado, por desobediencia y por desconocimiento, los seres humanos, ¿verdad? Adán y Eva, es decir, la raza lemur, comió del fruto, comió del fruto prohibido. Lamentándolo mucho, nuestros impulsos instintivos, nuestras pasiones, nuestra propia lujuria, en muchos casos no son los mejores consejeros. En muchos casos, o en la inmensa mayoría de los casos, no es un buen consejero. Y por eso que simbólicamente esta serpiente tentadora del Edén le dice a la mujer, es decir, a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ahí tentándole, bueno, inyectándole ese veneno de megalomanía, de mitomanía, de grandeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final ya nosotros conocemos el famoso desenlace donde la mujer comió del fruto prohibido, que simbólicamente la dibujan como una manzana y dio de comer al mismo, a su esposo o a su pareja, en este caso Adán. Como consecuencia de esa desobediencia, como consecuencia de comer del fruto prohibido, del cual el Señor les dijo, de este no vas a comer, entonces también sabemos de que fueron expulsados, es decir, fuimos expulsados los seres humanos del paraíso edénico. Fuimos expulsados de lo que se conoce como la felicidad suprema. Mis apreciadas amigas, mis respetados amigos, por esas puertas que no son más que nuestro propio sexo, nuestra propia sexualidad, fuimos expulsados. Y por esas puertas es como nosotros algún día, si tenemos, primero el conocimiento, hay que tener el conocimiento. Segundo, la disciplina y por supuesto la voluntad. Y por sobre todas las cosas, la bendición de Dios, la gracia del Todopoderoso, por esa misma puerta, algún día volveremos a entrar al paraíso edénico. Porque la inmensa mayoría de nosotros no vivimos en el paraíso edénico. De ninguna manera. No vivimos en el paraíso edénico. Es decir, en ese ambiente de suprema y celestial felicidad. Recuerdo ahorita unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él decía que angosto y estrecho es el camino, palabras más, palabras menos, que nos conduce hacia el cielo, hacia el paraíso, hacia la felicidad. Y esta es una alusión precisamente al sexo, a la alquimia trascendental. Mis apreciadas amigas, respetados caballeros, al Edén no podemos entrar por puerta falsa, de ninguna manera. Tenemos que entrar al paraíso edénico nuevamente por la misma puerta por donde nosotros salimos. Y esto se logra a través de la sagrada alquimia, es respetando los desideratos divinos, es aprendiendo, en este caso, a no fornicar, es dejando de fornicar, es dejando el adulterio,
es convirtiéndonos en seres, tanto en hombres como mujeres, completamente castos. No solamente en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, sino que también de manera trascendental, logrando una verdadera castidad científica sexual. Esto nos permite regresar al paraíso edénico. Obviamente, cuando fuimos expulsados, ya lo explicamos hace ratito, del mismo, como consecuencia de nuestros errores, y ese gran error, más allá de la desobediencia, fue la misma fornicación, que no aparece en la Biblia, porque no aparece de manera textual, literal, pero para los entendidos, ¿verdad? Para quien conoce sobre estos misterios iniciáticos, es claro que el resultado de comer del fruto prohibido no es otro que la mismísima fornicación y en consecuencia la pérdida, digamos, de ese paraíso celestial y de las facultades que rodeaban al hombre dentro de la misma. Vale la pena, a modo de conocimiento general, recalcar que precisamente el gobernador, el rey, el señor del mundo etérico, del vientre de la bendita diosa madre naturaleza, el señor del Edén es el santísimo y bendito y poderoso Dios de los ejércitos celestiales, nuestro Señor Jehová. Él mora allí en el Edén, Él mora en el paraíso edénico. Es decir, que todo esto implica una verdadera reconciliación con los principios, con los valores más exaltados del amor entre un hombre y una mujer, y a su vez en perfecto connubio con los aspectos espirituales más trascendentales de la divinidad, y una de ellas precisamente tiene que ver con ese connubio entre muchísimos otros, por cierto, pero también ese connubio que debe existir con nuestro Señor Jehová. Si cada uno de nosotros queremos regresar, queremos volver, queremos retornar, perdón, al paraíso edénico, pues debemos convertirnos en verdaderos reyes y sacerdotes de la naturaleza según la orden de Melquisedec, rey del fuego. Perdón, y para poder ser un sacerdote rey según la orden de Melquisedec y pertenecer, ¿verdad?, a su orden de fuego, pues debemos aprender en este caso a reavivar la llama sagrada, a reencauzar nuestros ríos de agua viva y aprender en este caso a encarnar los valores y los átomos más trascendentales del Cristo universal y cósmico, que es el mismísimo amor. Mis apreciadas, mis apreciados, infinitas gracias por habernos acompañado en este breve recorrido. Si quieres profundizar en nuestro estudio, con toda confianza puedes ponerte en contacto con nosotros. Como siempre, agradecemos que te suscribas a nuestro canal, que apoye nuestra misión con un simple y sencillo like y que nos ayude a compartir nuestras enseñanzas con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, para en este caso impulsar la misma. Y como siempre también me despido de todos ustedes, implorando al Altísimo, al gran arquitecto del universo, que derrame toda su gracia y todas sus bendiciones sobre usted y sobre toda su familia. Muchísimas gracias.